para el día de hoy, tenemos a don José Joaquín Brunner. Don José Joaquín es profesor titular de la Universidad Diego Portales, donde dirige la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior y el doctorado de Educación Superior ofrecido conjuntamente por las Universidades Diego Portales de Chile y de Leiden de los Países Bajos. Es miembro del Centro de Políticas Comparadas de Educación, CPSE, de la Universidad Diego Portales y de su Facultad de Educación. Actualmente, José Joaquín es investigador responsable del proyecto Fondesit referido a calidad e impacto académico de las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, que está proyectado para el periodo 2022-2025. Además, es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. También es miembro del Consejo Asesor de la OEI, integra el Consejo de la Fundación Pro Humana y el Consejo de la Corporación Centro Educacional de Alta Tecnología de la región del Biobío. Ha trabajado en 45 países del mundo, en América Latina, América del Norte, Europa Occidental, Europa Central y del Este, África del Este y Egipto y Asia Central, con diferentes universidades y centros de investigación. Asimismo, ha desempeñado labor con organismos internacionales como la OECD, el Banco Mundial, la UNESCO y diversas fundaciones públicas y privadas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Por último, José Joaquín forma parte del comité editoriales de 10 revistas académicas internacionales en áreas de su especialidad. Ustedes pueden ver un nutrido currículum y trayectoria en lo que se refiere a educación superior, y nos complace tenerte hoy día, José Joaquín, para escuchar tu conferencia en el marco de este. Gonzalo, sin querer te puse en mute, perdón, si puedes activar el audio, gracias, mil disculpas, fui yo. Ahora sí, adelante, José Joaquín. Muchísimas gracias por esta presentación generosa y por la invitación. La verdad es que me honra poder participar en este segundo congreso de Equalis, así que saludo a su presidente y los saludo a todas y a todos en Chile y en los demás países que están participando. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poder acompañar mi presentación. Muy bien. El tema que quiero abordar hoy día es el del aseguramiento de la calidad mirado en relación con la gobernanza de los sistemas de educación superior a nivel nacional y su impacto sobre la gestión institucional. Es decir, quiero mirar el aspecto macro de los sistemas y cómo entiendo que está operando hoy día el aseguramiento de la calidad y cuáles son sus efectos al interior de las instituciones. Hay hoy día, ustedes bien saben, una enorme cantidad de estudios en realidad a nivel mundial. Este es un fenómeno global, el del aseguramiento de la calidad, que refleja, y esta es la interpretación más habitual y que yo comparto plenamente, refleja un progresivo y gradual, una progresiva y gradual transformación de las relaciones entre las instituciones de educación superior y el Estado. De hecho, si uno mira en la historia conceptual o de las ideas respecto de la aseguramiento y evaluación de la calidad, uno ve que en realidad uno de los primeros escribió sobre esta materia a nivel internacional, el investigador inglés, pero que ha trabajado en distintas partes de Europa, Guy Neef, creó un marco para hablar del aseguramiento de la calidad y de los temas de evaluación externa de la calidad de las instituciones, justamente bajo el nombre del Estado evaluativo, ¿no? Y en realidad lo primero que tiene que hacer es mirar a cuáles son los roles del Estado respecto de la educación superior. Y es claro que el Estado tiene un conjunto diverso de roles que además van cambiando a lo largo del tiempo, van cambiando en su peso relativo y en la manera de ejercerse. Uno puede hablar del rol de diseñador sistémico, que ciertamente es uno de los más importantes. El Estado es el que en definitiva diseña el tipo de sistema que ha de existir en cada país a través de la constitución política del Estado, de la legislación base de la educación superior y del conjunto de leyes, reglas, políticas, etcétera,
que van diseñando, haciendo la arquitectura, digamos así, del sistema. Luego, el Estado mismo actúa como principal respecto de las instituciones que son agentes, ¿no? Y se establece esta típica relación entre un principal que mira, digamos, el desarrollo estratégico, o debiera, o uno espera que mirase el desarrollo estratégico del sistema, y agentes, que son en este caso instituciones, que van implementando estas ideas del principal que previamente han sido establecidas y demarcadas y limitadas dentro de un concepto en general amplio de autonomía por el diseño. Y luego el Estado tiene estas tres funciones que hoy día son las que más discutimos, las que más conversamos y las que más se estudian en realidad, que es el Estado regulador, el Estado evaluativo y el Estado financiador, ¿no? Regulador básicamente de los mercados, evaluativo fundamentalmente a partir de los diseños de aseguramiento de la calidad, y financiador, sin ya ser el exclusivo financista de la educación superior. Sin embargo, el Estado sigue siendo en la mayor parte del mundo el principal financiador. Y el foco, si uno mira, digamos, y esta es una primera línea de argumentación que quiero hacer, si mira uno el foco en cada uno de estos roles, uno podría decir que hoy día el foco está puesto básicamente en el desempeño del sistema como tal y de las instituciones. Y no cualquier desempeño, sino el desempeño reportado, medido, comparado, jerarquizado, puesto en rankings, etcétera, etcétera. Todo lo cual, ya lo hemos visto en todas nuestras instituciones en la región, lleva a un uso cada vez más intenso de indicadores y de esto que los holandeses y otros han luego llamado guiar steering by numbers, o sea, guiar y gobernar a partir de los números, y que está muy relacionado con esta idea de rendiciones de cuenta y en general de accountability del sistema. Si uno mira el rational, el trasfondo hoy día del ejercicio de los varios roles del Estado, efectivamente me parece a mí que todos ellos se acomodan, se ordenan y convergen en torno a la idea de tener un sistema cuyo desempeño sea eficaz y eficiente y cuyas instituciones se amolden a esa visión y operen también de una manera eficaz y eficiente. El efecto de todo esto, particularmente sobre la gestión de las instituciones, está bien documentado, ¿no? Hay toda una literatura sobre lo que suele llamarse, con una traducción medio anglo-latinoamericana, el managerialismo o gerencialismo, que es efectivamente un fenómeno sociológico que emerge en el marco de lo que veníamos diciendo, de esta nueva relación entre el Estado, particularmente regulador, evaluativo y financiador, respecto de las instituciones. Y los efectos que eso trae consigo es que las instituciones, antes que todo, se conciben a sí mismas de una manera completamente distinta a lo que ha sido la tradición de la universidad, tanto medieval como en realidad la universidad moderna, digamos así, y en general las instituciones también tecnológicas modernas, que era básicamente como instituciones que respondían a una cierta idea y que tenían básicamente una organización de tipo colegial, ¿no? Y hemos pasado a concebir a nuestras propias instituciones básicamente como organizaciones funcionales, con gobierno y gestión gerencial, donde hay y se busca empujar lo que llamamos una intensa racionalización interna, ¿no? Que cambia la cultura organizacional, que se traduce en prácticas de gestión, en el modelo de funcionamiento, en el gobierno interno de los sistemas, en la cantidad de dispositivos de monitoreo y evaluación interna, de cantidad y calidad de información que las instituciones están hoy día generando y están obligadas a hacerlo en el marco en el cual funciona. Entonces, una primera hipótesis que aquí puede hacerse es que el rol evaluativo del Estado
a través de estos, vamos a llamarlo los SINASES, como lo llamamos en Chile, al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, pero en cada país existe, no con ese nombre, existe una suerte de sistema que tiene varias agencias, que tiene distintos tipos de procedimientos, que se basa en la ley y en otro tipo de reglas públicas, cuyo objetivo principal es la gobernanza del sistema. Hoy día, en buena medida, la gobernanza del sistema nacional depende de la efectividad y la intensidad con que se usan estos dispositivos de aseguramiento de la calidad, ¿no? Y de hecho se ha desarrollado, hay un famoso libro de los 90, me parece que era de Scott, que se llamaba Seeing Like the State, o sea, mirando como mira el Estado. Y es muy interesante, yo puse aquí el cuadrito que en Chile usamos para resumir cuáles son las dimensiones que se sujetan a acreditación y cuáles son dentro de esas dimensiones los criterios, y luego cada criterio tiene subcriterios, y el conjunto de ellos se guía por una serie de estándares que están referidos a cada uno de estos criterios y subcriterios y marcan cuáles son los desempeños esperados. Y los desempeños pueden ser básicos o pueden ser avanzados o pueden ser de excelencia. Entonces es muy interesante porque en realidad yo no me voy a poder detener en esto, pero esta es la manera como el Estado hoy día mira a las universidades. La mira a través de una grilla, de una red de conceptos, de categorías, de dispositivos que todos apuntan a cómo monitorear, medir el desempeño de las instituciones, los resultados de las instituciones, tanto para los individuos que participan en ella, particularmente los estudiantes, como también para la sociedad en su conjunto, las comunidades regionales, la sociedad civil y sus distintos cuerpos y organismos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un fenómeno que es lo que estoy tratando de presentar, digamos. Estamos frente a un fenómeno de enorme magnitud sociológica en la relación entre el Estado y la sociedad civil en un punto específico de creciente importancia, que es el punto de las instituciones de educación superior. En una sociedad que se define crecientemente como una sociedad altamente tecnologizada, como una sociedad basada en conocimiento, como una sociedad cuyas políticas tratan de apoyarse en la evidencia científico-técnica, etcétera, etcétera, efectivamente tienen una enorme relevancia. Y el Estado entonces ha desarrollado todo un aparato, digamos así, para radiografiar, para mirar, para establecer mapas conceptuales y técnicos para poder entender qué es una institución de educación superior, qué es lo que ella hace y cómo debe hacerlo, que esta es la parte importante del carácter evaluador y regulador del Estado. Y eso, segunda hipótesis, lleva a un desplazamiento de los sistemas, o sea, los sistemas se mueven ahora al ritmo sinérgico entre estos roles del Estado, en especial, como decía, este triángulo del rol regulador, evaluativo y financiador del Estado. Y Chile, como otros países, y voy a usar el ejemplo de Chile por estar discutiendo fundamentalmente el tema hoy día a partir de Chile, se ha movido, pero también esto ha ocurrido de distintas maneras y con matices bien propios y específicos a cada sistema nacional, se ha estado moviendo desde un sistema que tradicionalmente llamábamos de relación cuasi de mecenazgo del Estado con sus instituciones, donde básicamente contribuía a financiarlas y a estimularlas para que hicieran con total autonomía lo que les pareciese de interés, ¿no? Y de eso nos hemos ido moviendo en nuestro país a un sistema que estuvo fuertemente incidido por los funcionamientos de los mercados relevantes para la educación superior, a un sistema hoy día, que es en el que me quiero detener por el momento, a un sistema donde la competencia empieza a ser ya no una competencia que se expresaba en el mercado de las demandas y ofertas de estudiantes y de programas profesionales y técnicos que las instituciones ofrecen. Eso fue la característica en todo el mundo de la etapa de principal expansión de los sistemas,
y de hecho pasamos como tasa bruta de participación en varias partes de América Latina, particularmente Argentina, Chile y otros países, pasamos de tener una educación superior de élite a una masiva y luego a una de acceso universal, que es lo que tenemos hoy día. Pero hoy día la competencia por estudiantes con mercados bajamente regulados, donde el financiamiento privado en Chile era preponderante, a partir de instituciones que en su mayoría eran puramente docentes, se ha desplazado de eje hacia una competencia por prestigios. Uno puede decir, hoy día la competencia principal es aquella que se da por la acreditación, y particularmente por la acreditación del máximo de años posible. Serán 7 o 6 años, entonces se llama acreditación de excelencia, o de 5 y 4 años, pero ahí está puesto hoy día el esfuerzo principal de los gobiernos y de la gestión de las universidades, es competir con la mayor capacidad interna posible por los mejores, digamos, por los mejores resultados de acreditación. Y todo esto se da en mercados crecientemente regulados, y la competencia, por cierto, sigue siendo muy importante e intensa en el campo de los recursos. Es competencia por recursos en un mercado generalmente administrado, que es el Estado el que organiza, digamos, qué tipo de competencia va a admitir por resultados. Eso lo conocemos en toda América Latina en el campo de la investigación, por ejemplo. Tenemos en todas partes sistemas competitivos de fondos concursables, y por lo tanto hay un cuasi mercado o mercado administrado, como suele llamarse, por el cual compiten las universidades. No significa que no compitan también por oferta, por precio, por duración de las carreras, por tasas de titulación, pero en general, digamos, todo esto es mirado desde el punto de vista del desarrollo de capacidades para poder competir dentro de este diseño que tiende a premiar fundamentalmente el desempeño. Los impactos de esto, que es hacia donde me quería mover en esta presentación, y con ello culminar, digamos, la parte positiva para tener también tiempo de conversación, es que si uno lo mira ahora desde otro punto de vista, uno podría decir transversalmente el sistema y las organizaciones están hoy día expuestas a un imperativo que es sistémico, que es el imperativo de la productividad. Y entonces estoy mirando ahora el efecto que un sistema centrado en el desempeño le representa a las universidades. A las universidades esto se les presenta a su propia forma de trabajo como un mandato de mejorar continuamente la productividad, que significa efectividad para alcanzar las metas que se propone y las metas que pone el Estado, entre otras, mejorar cada vez más la capacidad de evaluación o de acreditación de las instituciones y eficiencia interna en el uso de los recursos. Entonces, tenemos un conjunto de indicadores muy vastos que no están estudiados muchas veces desde este punto de vista. A veces miramos los indicadores más bien como cuestiones técnico-estadísticas para informar sobre la universidad. En realidad son dispositivos de gobernanza del sistema, y es porque llevan a esta preocupación de la productividad, por ejemplo, en la relación alumno-profesores de jornada completa, o las tasas de titulación. Ya no importa solamente el carácter del perfil de egreso de las carreras y cuáles son las competencias que tienen, lo que interesa es la tasa de titulación respecto de los alumnos que ingresaron hace 5, 4, 3 o 2 años, es la empleabilidad que cada universidad ha ido armándose dentro del mercado laboral para sus propios graduados, en fin, la oportunidad, es decir, la demora respecto del currículum nominal que los estudiantes tienen en promedio para terminar titulándose, y sabemos que en América Latina a veces las carreras pueden llegar a demorar el doble en términos reales de lo que aparece nominalmente prescrito para esa carrera. El número de publicaciones, todos los que hacemos investigación somos hoy día completamente conscientes de algo de lo cual
cuando yo inicié por lo menos mi carrera académica, no se hablaba de el tipo de revistas en que había que publicar, de cuáles eran sus formas de indexación, no estábamos al tanto de lo que significaba la Web of Science o Scopus o el indexador más latinoamericano, sea Cielo o Latin Index o cualquiera de ellos. Hoy día hablamos sofisticadamente, porque además no es la revista, es la revista y su impacto a la vez lo que nos debe importar. Y somos evaluados en función del quintil de impacto dentro del cual se inscribe la revista en la cual publicamos. Y esto viene dado desde el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, luego es recogido por el aparato de evaluación externa, los SINACES de los cuales hablamos hace un momento, y se traduce internamente ahora en las directrices que cada universidad tiene respecto de la gestión de su propia productividad. Y luego vamos agregando nuevas áreas a la medición de productividad, la vinculación con el medio, por ejemplo. Hoy día estamos en la etapa incipiente, pero qué duda cabe que va a entrar en la misma lógica de racionalización de la evaluación externa. Y ya estamos empezando a ver, bueno, que tenemos que informar sobre, por ejemplo, el número de eventos o de tipos de vinculación con el medio que estamos haciendo en la unidad en que cada uno trabaja, un departamento, no sé, de ingeniería industrial, o puede ser un instituto de salud pública, o puede ser en el campo en el que yo me muevo, de la sociología y de las humanidades. Todos estamos hoy día preocupados de identificar con claridad cuáles actividades caben dentro de la grilla con que el Estado nos mira, cuáles caben como vinculación con el medio, luego cómo las reportamos, y cada vez más seremos llevados, como ya ocurre en varias partes en los países del norte global, a tener que dar cuenta del impacto, ya sea numéricamente o narrativamente, pero tendremos que encontrar formas de poder dar cuenta del impacto que tiene la vinculación con el medio, porque obviamente la vinculación por el medio deja de ser, digamos, lo que era el concepto tradicional de extensión que teníamos en las universidades latinoamericanas desde la inspiración de la reforma de Córdoba del año 1918. Se desarrolló toda una filosofía de la extensión que llegó a ser una filosofía del compromiso social y político de nuestras instituciones con la sociedad y a veces incluso contra el Estado. Entonces, toda esa filosofía, todo ese desarrollo está siendo reemplazado, de acuerdo a la hipótesis que vengo planteando, está siendo reemplazado por un nuevo concepto, que es un concepto técnico, es un concepto organizacional, gerencial, es un concepto de vinculación productiva de la institución con el medio externo, que tiene que ser además recíproca, tiene que tener efectos sobre el medio y tiene que tener efectos del medio al interior de la universidad, de sus planes de desarrollo, de su forma de enseñar y de hacer docencia, etcétera, etcétera. Entonces, estoy dando ejemplos de este movimiento, el control de costos. Bueno, estamos viviendo en varias partes de América Latina porque estamos en una década que no sé si la CEPAL volverá, cuando termine la década en la que estamos, volverá a bautizarla como una década perdida, ¿no? Que fue lo que se dijo de la década de 1980, en que las universidades de toda América Latina sufrimos efectivamente una contracción del financiamiento público, la necesidad, por lo tanto, de hacer internamente una serie de arreglos para poder controlar costos, para poder hacer más con menos dinero, y todo ese discurso lo conocemos bien, y me parece a mí que hoy día en buena parte de América Latina estamos reviviendo esas mismas circunstancias, y tenemos que hacer control de costos por un lado, y tenemos que tratar de generar ingresos propios de la institución. Entonces, esta idea completa, si uno la quiere poner como idea de institución de educación superior, entonces podría decir lo que buscamos hoy día y lo que estamos teniendo son organizaciones cada vez más racionalizadas que operan en un reino de parámetros nuevos, que es el de la utilidad, es el de los resultados, es el del impacto, es el de los beneficios económicos que producimos, es el del retorno social e individual que nuestras actividades producen, es la alta velocidad de adaptación y de producción. Es decir, la idea de la universidad heredera, por ejemplo,
para hablar de la universidad en este momento heredera de la tradición monacal, como un lugar donde uno se retira, se aísla. El gran Guillermo von Humboldt, pensador de la universidad moderna, por lo menos en Europa, a partir de Prusia, de aquella época, digamos, a comienzos del siglo XIX, hablaba de la universidad en términos de dos grandes valores. Él decía libertad y ensimismamiento, aislamiento, distancia, torre de marfil. Y él lo decía positivamente, ¿no? Hoy día usamos el término cada vez más derogativamente. Ah, esa universidad parece querer ser una torre de marfil, en el sentido de que quiere preocuparse demasiado de sus procesos internos y quiere estar un poco separada de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué duda cabe? Hoy en día estamos efectivamente en un cuadro en que en realidad la idea de la universidad ensimismada, con aislamiento, preocupada en sus propios términos de la sociedad, cada vez tiene que dar más cabida a esta figura donde tenemos que preocuparnos de nosotros mismos en los términos de la sociedad civil y en los términos fundamentalmente de la red de conceptos, de dispositivos con que el Estado nos está mirando y nos está midiendo y nos está evaluando, ¿no? Esa es la idea, y esto entonces afecta a la organización en lo más básico, en la división del trabajo académico individual y de las unidades de base. Podemos luego conversar sobre esto, pero creo que cada profesor, docente, académico, tanto en instituciones no universitarias como universitarias, sabe hoy día que está en una forma de organización de su trabajo cada vez más exigente. Cada vez hay más presión, cada vez más hay indicadores que guían el trabajo que hacemos en cualquier campo, en la docencia, en la investigación, en tareas de vinculación con el medio, en tareas de internacionalización, en tareas de gestión en las que tenemos que participar. Cada una de estas nuevas funciones se va agregando y se va poniendo sobre una planilla que permite efectivamente ir midiendo, y cada vez hay más instrumentos tecnológicos sofisticados que ayudan y permiten, digamos, llevar adelante este trabajo. Y esto significa finalmente que la universidad, el instituto profesional y el CFT como tal, y luego cada una de sus unidades internas y nosotros como agentes individuales, nos transformamos cada uno en un proyecto y hacemos gerencia de proyectos. O sea, el ideal empieza a ser que cada cosa se organice en términos de proyecto. Cada vez más estamos hablando de equipos de tarea, de fuerzas de tarea y de proyectos que duran un cierto tiempo, que tienen que tener claridad en cuanto son un centro de costos, tienen metas determinadas, están sujetos a evaluación y tienen que producir resultados. Y esa es la lógica interna de funcionamiento. Y yo la describo, trato primero que nada de entenderla sociológicamente. Luego podemos discutir cuánto de esto nos parece, digamos, una deriva fatal de la universidad, como algunos creen, o una deriva normal de una sociedad a comienzos del siglo XXI en regímenes de capitalismo democrático y también de capitalismo académico, o en qué medida afecta esto de distinta manera a distintas áreas de la universidad, por ejemplo, al área, no sé, de las ciencias médicas, a las ingenierías, versus, por ejemplo, cómo afecta a las humanidades, a la antropología, a la filosofía, a la historia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo que he pretendido hacer, y concluyo ahora, es tratar de mostrar que estamos ante un cambio organizacional de gran magnitud, que es parte de un proceso de racionalización de la sociedad en su conjunto en términos del eje de la aplicación de la ciencia y la tecnología, que es lo propio de la universidad, pero que ahora se nos devuelve desde la sociedad y del Estado como la nueva manera en que nosotros mismos tenemos que organizarnos, autoevaluarnos y gestionarnos. Y esto efectivamente, por lo menos esto diré para terminar, genera tensiones. ¿Qué duda cabe? Porque somos portadores, la educación superior es una antigua empresa de la sociedad. Existe por más de 10 siglos en la forma, por lo menos como en Occidente, la seguimos reconociendo. Y a lo largo de ese tiempo se han desarrollado
ideas, ideales, valores, comportamientos, prácticas, que para ponerlas en una suma en una sola palabra, llamamos colegiales, donde es la base de la institución, son aquellos que trabajan en la institución, esa comunidad de profesores y estudiantes, lo que tiene el peso fundamental. Y ese elemento, no digo para nada que desaparezca, pero está hoy día efectivamente siendo transformado por esta enorme corriente que es una especie de remolino, a veces de vorágine, que está efectivamente cambiando la organización hacia una visión mucho más de estilo productividad, desempeño, rendición de cuentas, medición y a una nueva forma, por tanto, o nuevo modelo de relaciones con el Estado y con la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, José Joaquín, como siempre, muy interesante y también provocadora la presentación, si bien parte de la base de constatar una realidad de cómo el sistema de educación superior se ha ido transformando en el mundo y en Chile. De hecho, me llevó a recordar en mi época cuando partí trabajando en el sur, en la Universidad Católica de Temuco, y hablábamos de planificación estratégica, la gestión de la universidad, y cuando uno ponía sobre la mesa temas de indicadores, productividad, etcétera, eran temas que eran bastante satanizados en alguna medida y rechazados desde el punto de vista de la tradición académica, y que bueno, con el tiempo esto se ha ido constituyendo en una realidad y que las instituciones de alguna manera han enfrentado y se han ido adaptando. Hay varios tópicos que dan para una conversación, pero primero quisiera un poco, desde tu experiencia y tu conocimiento también, a propósito de este rol del Estado, que tiene un papel desde el punto de vista, tú hablaste, regulador, evaluativo, financiador, con los cambios que se han vivido en Chile, a propósito también de la implementación de la Ley de Educación Superior que se aprobó en 2018, ¿dónde sitúas tú la relación que tiene el Estado con el sistema de educación superior en Chile actualmente? ¿Está en un momento porque está en una fase de desarrollo esto? Yo no sé si en función de tu análisis que acabas de desarrollar, nosotros estamos empezando a vivir este proceso, estamos en una etapa ya más adentrada. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido en nuestro sistema de educación superior chileno? Muy interesante. En realidad, yo creo que estamos al comienzo de un proceso que viene fundamentalmente de la ley aprobada en el 2018, la Ley de Educación Superior. En realidad, yo lo que he tratado de hacer es, sin haberme referido al articulado ni nada, dar una visión de cuál es, a mi juicio, la arquitectura que la ley no sé si con plena conciencia, porque nunca es así, el legislador y aquellos que participan en la formación de la ley tienen un cierto diseño, tienen claridad respecto de algunos puntos claves de lo que quieren poner en la ley, pero luego la ley realmente empieza a existir una vez que empieza a ser aplicada. Es en la aplicación que la ley va dando, efectivamente, va explicitando de los muchos diseños posibles que resultarían en la aplicación del diseño matriz de la ley, efectivamente estamos en el comienzo de la implementación de una matriz que tiende a poner el énfasis lo mayormente posible en la regulación en general de los mercados y de las actividades de la educación superior, centralmente en su evaluación y supletoriamente en el financiamiento. Digo supletoriamente porque en realidad el Estado ya ahora está llegando a tener una participación en el financiamiento total de la educación superior más o menos del 50%. Es decir, si estamos gastando alrededor de 2,5 puntos del producto en educación superior, que es una cifra altísima, es de las cifras más altas entre los países de la OECD. De hecho, en los últimos 2 informes de la OECD, de este informe famoso que se llama Panorama de la Educación Superior y que es una publicación anual, aparecemos los 2 últimos informes como el país que en relación a su producto más gasta en educación superior dentro de los países de la OECD. Más que Estados Unidos, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, no digo en términos absolutos, digo en relación a su producto.
es un indicador muy importante porque muestra el esfuerzo que el país hace. Y ese esfuerzo, en el caso de Chile, es dual, porque aportan el Estado y los privados. Y en un momento determinado, los privados aportaban 2/3 partes del financiamiento de la educación superior. En el momento de máxima, vamos a decir, privatización, liberalización de los mercados de la educación superior, llegó a ser esa la relación, 70-30%. Hoy día es 50-50% y es muy probable que no se mueva mucho de eso, ¿no? Y el presupuesto mismo de la educación superior es difícil imaginar que vaya a crecer. Entonces, vamos a tener un ambiente externo del Estado financiador más o menos en donde ya está. Puede modificar un poco, podría subir algún porcentaje los dineros para investigación científica y tecnológica, por ejemplo. Pero si sube con mucho objetivo, no va a ser fundamentalmente a través de la investigación básica, sino que será a través de la investigación dirigida a determinados objetivos que tienen que ver, no sé, con una nueva matriz económica, con la transición hacia una economía verde, dineros para investigación relacionado con la minería, el litio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces el peso hoy día está puesto en la regulación y está puesto en la evaluación. Y la regulación, vemos, regulaciones fundamentales, además sinérgicamente actuando entre sí. Digamos, una de las características del mercado libre es la libertad de precios. Eso no existe en Chile hoy día. Hoy día en Chile existen precios regulados. Y los precios regulados tienen un mecanismo que todavía está ensayándose de cómo va a determinar el costo que quiere financiarle a las universidades. Pero qué duda cabe, eso es una transformación enorme de la economía política del sistema. U otras regulaciones en el acceso. Bueno, no es que hoy día cada universidad pueda crecer lo que quiera y como quiera. Puede crecer en el pregrado de acuerdo a un ritmo determinado ministerialmente. La prueba de admisión es una prueba básicamente administrada por las universidades, pero que hoy día es diseñada y tiene que contar con el visto bueno del ministerio. Entonces, tenemos una serie de regulaciones que actúan sinérgicamente con la evaluación, porque efectivamente las acreditaciones, por ejemplo, que obtienen las universidades son decisivas para ver cómo se va a calcular el costo de la universidad. Y se supone que a mayores años de acreditación, más numerosos años de acreditación, la universidad es más compleja y por lo tanto tiene costos más altos, y eso significa que el cálculo del comité de expertos que fija los aranceles, en principio los aranceles regulados, que luego el ministerio autoriza, tienen que ver también con este resultado de evaluación, ¿no? Entonces estamos efectivamente frente a un fenómeno que yo llamaba de racionalización externa e internamente llevada a cabo por las propias universidades a partir fundamentalmente de una capa de nueva administración que se ha ido creando en todas nuestras universidades, que ya empieza a ser estudiada, que son cientos y serán miles próximamente de profesionales de administración media y superior, que no son necesariamente académicos, pero que tienen una formación muy parecida. Muchos de ellos tienen doctorado, tienen maestría, pero de la línea más profesionalizante, son gerentes académicos cada vez más especializados. Y esa gerente, subgerente y director académico en las distintas funciones más especializados son un cuerpo profesional, en el mejor sentido de la palabra, son una burocracia profesional que se agrega ahora a una burocracia tradicional que las universidades tenían, que era relativamente pequeña en todas las universidades, incluidas las universidades estatales. Pero ahora estamos entrando en una nueva fase, y esa fase de racionalización efectivamente está cambiando la relación de poder interna entre las autoridades superiores, cada vez con mayor poder ejecutivo, esta capa de profesionales de la gestión cada vez más empoderados, y los académicos. Y entonces tenemos una nueva configuración interna en las instituciones. Al respecto, ahí me gustaría después preguntarte acerca de esas tensiones, pero algunos datos entre medio, porque tú lo hablas desde las universidades, pero yo lo entendería que en el fondo es independiente si son universidades o institutos profesionales, centros de formación técnica, el fenómeno es el mismo. Yo lo entendería desde la generalidad a la institución de educación superior. Así Hay es. un, hay un elemento que tiene que ver con este modelo más gerencial, de gerenciamiento que se ocurre dentro de las instituciones, y donde las decisiones
tú también lo señalaste, están muy fuertemente marcadas por la información. Tú hablaste de gobernar también los números, de estar gobernado por los números. Y ahí hay indicadores y métricas que aparecen con fuerza. Pero también ahí quisiera preguntarte cómo tú evalúas la información que dispone el sistema de educación superior en Chile para poder fortalecer o apoyar ese modelo de gestión o ese modelo de gerenciamiento, porque hoy día la información básicamente numérica sale del CIES, que tiene muchas limitaciones desde el punto de vista quizás de su cobertura, más que nada, si bien es una información de calidad, pero eso, ¿cómo debiera avanzar ese desarrollo para que esto vaya en armonía con la situación que se está dando hoy día desde el punto de vista del modelo de gerenciamiento de la institución de educación superior? ¿Estamos en un punto y mirado comparadamente con otros países en un buen desarrollo en relación a las métricas, los indicadores, o estamos trabajando en ese sentido? A ver, yo creo que estamos avanzando en una dirección bien determinada, que es a incrementar la cantidad y luego también la calidad de la información en dos planos, al interior de las instituciones, donde va mucho más adelantado el proceso, porque cada universidad está preocupada de generar ahora un flujo cada vez más variado, cada vez más sofisticado de información para la administración del conjunto de los procesos. Pero externamente también nos movemos con más rezago, con más dificultades, porque es mucho más complejo, nos movemos en la misma dirección. Si uno mira la información, por ejemplo, que empieza a tener a su disposición y a ser pública en una parte por lo menos importante la Superintendencia de Educación Superior, en el caso chileno, respecto de todo tipo de instituciones, universitarias y no universitarias, efectivamente, digamos, hay una especie de upgrade de la información respecto de la solidez financiera y del análisis financiero de las instituciones, que se puede hacer ahora centralmente con la información que tienen combinadamente distintos organismos, pero más centralizadamente la superintendencia. La información que está teniendo, digamos, la Comisión Nacional de Acreditación, o sea, el SINASES, el Sistema de Acreditación y Evaluación Externa, es cada vez más grande. Otra cosa es si se está usando adecuadamente, si efectivamente llega a un punto en que el costo, sobre todo en tiempo, para las universidades de producir toda esa información que exige la CNA, digamos, termina produciendo beneficios que sean correlativos con el costo en tiempo que tiene preparar la información. Luego, no sabemos bien si hay la capacidad de los organismos públicos de procesar esa cantidad de información que se pide y luego de utilizarla de alguna manera eficaz para algún objetivo, que no sea el mero control, sino que idealmente un apoyo y retroalimentación a las instituciones para su mejoramiento. Incluso estamos duplicando una función clave, que es que no solamente tenemos una evaluación externa cada vez más exigente en cuanto a la información que solicita, porque ya lo mostré yo, la solicita respecto de tantas dimensiones cada vez más, respecto de cada dimensión en tantos criterios y cada vez más, y subcriterios, cada uno sujeto a estándares, sino que además todo eso le pide a la institución que de alguna manera, la ley a lo que lleva es que se reproduzca dentro de la universidad a través del sistema interno de autoevaluación, que ahora ya no es un sistema libremente adoptado por cada institución, sino que es una dimensión sujeta a evaluación. Entonces, otros países cuando han hecho eso, han dicho, y dado que ahora esto, la propia evaluación externa lo ha pedido como evaluación, autoevaluación interna, lo que vamos a hacer nosotros, gobierno, externamente, es ir a mirar básicamente la autoevaluación y no le vamos a pedir información sobre todo el conjunto de actividades y en todas las dimensiones, porque se supone que si ustedes tienen un buen sistema de autoevaluación interna, entonces efectivamente van a estar reuniendo toda la información necesaria para poder evaluar la docencia, para poder evaluar la efectividad de los métodos pedagógicos que usan, la productividad de sus profesores. No necesito yo externamente pedirle eso. Ahora, lo estamos pidiendo desde los dos lados, externamente e internamente. Nosotros ahora
obligado a reproducir al evaluador externo dentro de la universidad y usando las mismas categorías, los mismos criterios, los mismos estándares para poder dar cuenta no de que tenemos una buena autoevaluación, sino que de que tenemos todo aquello que externamente sigue haciendo el evaluador. Entonces, efectivamente, puede llegar un momento en que la carga que todo esto significa respecto a las instituciones empiece a ser relativamente asfixiante. Aquí voy a tomar una pregunta de la audiencia. Dice, esta estructura del sistema de educación superior a partir de la ley que promueve la calidad a partir de estándares comunes, productividad, rendimiento, etcétera, podría tender a homogeneizar cada subsistema. ¿Qué valor tienen los proyectos educativos propios, su propia identidad o sello educativo? ¿Es algo reconocido, valorado en el sistema? Bueno, al colega le puedo decir, hola colega, que en eso estamos todos tratando de ver, porque efectivamente, como decía, la ley tiene un diseño y luego la implementación es lo que efectivamente va dándole carne al diseño todavía literal y conceptual que está en el texto de la ley. Vamos hacia una mayor homogeneización, en algunos aspectos no tengo ninguna duda que vamos hacia allá. Es decir, el hecho de que se haya puesto un incentivo fuertísimo para que, por lo menos en el caso de las universidades, todas las universidades tengan que tener investigación si quieren ser llamadas instituciones complejas. O sea, no se puede ser complejo por la mera sofisticación que puede llegar a ser enorme de la enseñanza, de la docencia, que sigue siendo la función fundamental de las instituciones y también de las universidades, sino que ahora hay que tener investigación y eso tiende a homogenizar el tipo de institución que vamos a llamar universidades. Algo parecido se hizo con los IP y con los CFT al decir, por ejemplo, que todos tienen que tener innovación. No se sabe bien qué es lo que significa. Nosotros con un grupo estuvimos haciendo un trabajo precisamente para estos proyectos que concursa la CNA con un grupo de colegas respecto del aseguramiento de la calidad en IP y CFT. Y una de lo que recogimos en las conversaciones, esto ya tiene, en este momento tiene 2 años, digamos, el estudio, se hizo hace 2 años, la gran preocupación en todas las instituciones con las que hablamos, y hablamos con múltiples instituciones a lo largo del país, era efectivamente, bueno, ¿cómo hemos de entender esto de la innovación? ¿Qué significa que cada institución tiene que tener incipientemente y luego tiene que consolidar y establecer un sistema interno para la innovación? Esas son medidas que efectivamente tienden a homogeneizar. Incluso uno podría hacer un ejercicio que yo he invitado, pero todavía no he tenido respuesta de nadie que se interese, a tomar todos los estándares en todos los criterios y subcriterios en su grado máximo y hacer una representación de qué es la institución máximamente deseada por el Estado, que es el que nos mira a través de este mapa conceptual. Entonces, si nosotros juntamos todos los estándares máximos de excelencia en cada uno de los criterios y subcriterios, podríamos tener cuál es el modelo que la universidad tiene de modelo ideal. Y les aseguro que lo más probable es que nos sorprendería enormemente, porque a esa altura, cuando uno lo lleva al estándar propiamente tal con el que nos quieren regular y nos dicen, si usted quiere tener una nota 7, tiene efectivamente que cumplir en plenitud con este estándar y tiene que tener instalado todo lo que aquí se dice, bueno, diríamos, oiga, esto es una universidad que no puede existir, es una especie de utopía tecnocrática imaginada por alguien como con un alto estándar, jugando al hecho de que en realidad nunca nadie va a mirar todos los estándares de excelencia en su conjunto, pero algún día alguno de nosotros tiene que hacerlo, porque en realidad detrás de la mirada que el Estado está desarrollando sobre las universidades está esta idea de lo que es una mejor institución posible en el país. Y externamente tenemos la teoría de la World Class University, de la cual un gran amigo de muchos chilenos, que es Yamil Salmi, ha trabajado permanentemente desde hace 10 años, que es cómo se define una universidad de clase mundial. Y ahí están los países grandes, los del norte, China en particular, ahora también la India y otros, buscando cómo en su propio país pueden hacer políticas para llegar a tener alguna o varias o decenas de universidades dentro de las 100 o 200 mejores del mundo.
Y eso es un paradigma, y hay que tener una cantidad para partir de dinero increíblemente grande. Una universidad norteamericana de entre las 100 mejores gasta todo el presupuesto nacional chileno en una universidad. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una meta que sería ridícula que el país se propusiera. Tendría que tener una sola universidad para gastar todo lo que hoy día se gasta en más de 100 instituciones diversas, con toda la riqueza que eso tiene. Pero bueno, son modelos, son paradigmas. Y como idea uno puede decir que idea más loca, pero en realidad las ideas son las que tienen al final de cuentas la fuerza de orientar los procesos. Y estamos siendo orientados tanto globalmente como nacionalmente hacia la idea de que hay un paradigma ideal de lo mejor o de lo superior en calidad. Y eso es cambiar radicalmente el discurso de un sistema que se ha construido y a mi juicio ha crecido ricamente y sólidamente sobre la base de imaginarse como una diversidad de proyectos institucionales. Y eso que fue acogido por la legislación anteriormente y estaba en los criterios ordenadores de la CNA, hoy día todo el mundo dice, sí, no, si sigue estando presente, me pregunto y pongo un gran signo de interrogación cuán efectivamente sigue estando presente y cuán realmente sigue siendo el motor que queremos que lleve al sistema hacia adelante durante los próximos 10 o 15 años. José Joaquín, para terminar, dos preguntitas que están dentro de la temática y lo que tú has planteado. Una que, desde el punto de vista de la gobernanza, ¿cuál es el rol que tienen hoy día los órganos colegiados? Porque en este modelo de gerenciamiento más burocratizado, más profesionalizado, uno tendería a decir, bueno, acá tendría que haber perfiles más abocados a eso y donde las decisiones más colegiadas quizás van quedando reducidas a un espacio más pequeño o realmente tienen que innovar y seguir jugando un papel. Eso es una primera pregunta. Y la segunda es en función de esta nueva realidad. ¿Cómo ves tú el rol de los académicos o qué competencias los académicos tienen que desarrollar para poder insertarse dentro de esta dinámica? Si asumimos que esta es la dinámica que va a permanecer por un buen tiempo. Esas dos preguntas, que nos puedes comentar. Bueno, gracias. Qué interesante pregunta. Desgraciadamente estamos en el tiempo y no quiero abusar, pero trato de sintéticamente decir, respecto de la primera, en el término de los conceptos que yo exponía, esta es una de las tensiones que ahora se expresa a nivel del gobierno interno de la universidad entre colegialidad y gobierno más burocráticamente organizado en función del desempeño, la productividad y los resultados. Para no hablar del caso chileno que siempre entonces, o el caso latinoamericano, que cada cual, digamos, haga la deducción, pero lo que uno ve como tendencia en el norte global, y hay varias decenas de estudios sobre esto, en el que trabaja un grupo de gente europea, Stensaker, qué sé yo, Huisman, gente de Youngblood, de Holanda, bueno, los noruegos, han trabajado, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno de los sistemas y de las universidades, y particularmente de las universidades? Y la tendencia, no digo que todos lo hacen, pero la tendencia general que se observa es a que cada universidad efectivamente está buscando organizar arriba una junta directiva, un board. Incluso se habla de un movimiento que en inglés llaman el boardismo. O sea, es que las universidades cada vez más están preocupadas de tener un principal, ahora dentro de la universidad, que es el que representa, digamos así, la propiedad y los intereses de largo plazo y el patrimonio y la visión y la misión estratégica y los valores de la misión, eso está entregado a un organismo que se llama así, un board. Y ese board puede tener X cantidad de miembros, pero en general la regla que mira la tendencia es a menos de 30 personas, a veces 10, 15, composición siempre dual entre representantes externos e internos. Los externos podrán ser más o menos estatales, dependiendo de los países, pero siempre tienen también de sociedad civil. Algunos
que pues, pueden venir del mundo empresarial, del mundo sindical, del mundo de los profesionales, etc. Entonces, un board estratégico, que en general tiene incidencia cada vez más decisiva, incluso en países con vieja tradición social democrática, como Dinamarca, como Noruega. El board elige al rector como el principal ejecutivo, porque junto al bordismo hay el fortalecimiento del poder ejecutivo de la universidad. El poder ejecutivo, en manos de un rector o vice chancellor o como se llame en Europa, da cuenta ante el board, se rige por las reglas que le da el board, la estrategia la fija el board, pero la administración cotidiana, el board no se mete, como ocurre en algunas de nuestras universidades, que las juntas directivas, en cualquier tipo de universidad o cualquier tipo de instituto profesional o de CFT, muchas veces hay miembros o el presidente u otros miembros que entran a la administración concreta, cotidiana de la institución. Eso no puede ser y no es así porque hay la diferencia entre el principal y el agente. Y hay una especie de contrato, de modo tal que el principal controla que la gente cumpla con los objetivos que le puso el principal, pero luego le da toda la discreción para manejar y le da la capacidad de armar equipos, etcétera, etcétera. Ahora, el tercer gran organismo es el Consejo Académico o Senado, que se llama en algunas partes del mundo, o Consejo Académico o representante colegial, el órgano que representa la colegialidad, que es falso creer que se está desapareciendo. Sigue teniendo una enorme importancia porque la colegialidad sigue subsistiendo y tiene su fuerza, es decir, los propios académicos, con o sin alguna representación estudiantil y de otro estamento que puede ser de funcionarios y trabajadores de la institución, pueden tener representación ahí, pero que es básicamente la representación de los académicos. Y ahí se discuten las cuestiones propiamente académicas, y se discuten los planes de estudio, y se discuten cuáles van a ser las competencias en el nuevo programa que estamos armando sobre, qué sé yo, gestión de la educación superior o cualquier maestría que se esté armando. Hay un órgano que sigue teniendo responsabilidad compartida o digamos, o consultiva, por lo menos con el equipo ejecutivo. Entonces, es esta tríada la que está, digamos, profundamente siendo llevada por esta tendencia que yo decía. Boards cada vez más fuerte, ejecutivo cada vez más ejecutivo y fuerte, responsable, consejo académico que representa la colegialidad en todo lo que efectivamente la universidad es capaz de tener colegialidad. Cuando la colegialidad termina por desaparecer, en realidad el consejo académico se transforma en una cáscara vacía. También lo hemos visto en América Latina en ocasiones que eso puede ocurrir. Una universidad que quiere ser una institución relativamente compleja, un instituto profesional o un CFT que quieren tener realmente un buen enganche interno y con la sociedad, tienen que tener un órgano donde la colegialidad esté efectivamente y se pueda expresar. Otra cosa de la que no voy a hablar es, bueno, cómo se elige más con voto o menos voto al rector y a otra autoridad. Esa es una discusión bien latinoamericana. También existe en algunos países del norte, pero en realidad, como ya decía, la tendencia general es a que el rector, con participación previa, con o sin voto de profesores y estudiantes, finalmente el rector es designado arriba por la Junta. Y Y respecto la de las competencias de los última académicos, pregunta, sí. sí, No, respecto a lo último, ya estamos en el tiempo, lo que te decía del rol de los académicos, sí, eso. competencia, ¿qué cambia? ¿Cómo lo ves tú en Bueno, relación a este nuevo modelo? cada vez más esto que llaman multifuncionales, que antes nos aparecía todo un típico lenguaje, digamos, del Harvard Business Review y que usan los gerentes de empresa. Hoy día descubrimos algunos con sorpresa, otros con interés sociológico, otros con enorme desesperanza de lo que está ocurriendo. Descubrimos que efectivamente lo que más se nos pide es que seamos multifuncionales, o sea, una carrera académica va a ser distinto en instituciones universitarias y no universitarias, donde el caso es más dramático en las universidades. Un profesor tiene que hacer investigación y no cualquier investigación, investigación con impacto, con revistas indexadas, y tiene que hacer clases, tantas clases, aún el más pintado investigador se le exige o se le debiera exigir, de acuerdo al modelo que se ha ido construyendo, que haga cursos en el pregrado,
además de sus cursos, obviamente, en maestrías y en doctorado. Pero además que haga efectivamente vinculación con el medio y que dé cuenta de ella, que haga tareas de internacionalización crecientemente y que lo demuestre en distintos campos, que participe en la deliberación pública. ¿Cuántas son las universidades hoy día que así como están, por ejemplo, subsidiando a la persona que hace investigación de prestigio en revistas altamente indexadas, también empiezan a haber estímulos para que la gente participe en el debate público? Desde que pueda tener un blog hasta que lo entrevisten en los diarios, hasta que vaya a la televisión, todo lo cual pesa sobre el bien más escaso que tienen los académicos y que tenemos los humanos en general, que es nuestro tiempo. Y lo que siente la academia, diría yo hoy día como sentido más en general, y que no es lo mismo en los IP y los CFT, donde el peso del profesor que es docente parcial es muy grande, en las instituciones donde la jornada completa es el peso principal, lo que sienten las jornadas completas es cada vez mayor, bueno, lo que en la terminología chilena se ha llamado agobio, en el sentido de una presión de carga académica cada vez creciente. Yo hago parte de mi proyecto Fondecito actuales sobre eso, y en realidad la carga académica es un dispositivo que de ser siempre ha tenido cierta importancia, hoy día es clave en muchas universidades. O sea, la carga académica es el contrato de desempeño que fija el individuo con su institución. Y eso es lo que permite después que se le monitoree y se le evalúe continuamente. Así que ahí estamos, los académicos multifuncionales. Y agradezco nuevamente a Equalis por la oportunidad de desarrollar esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias, José Joaquín, y el público muy interesante han dicho de la presentación, y bueno, da para profundizar varios temas, pero lo seguiremos haciendo en otra ocasión. Muchas gracias y le doy la palabra ahora